Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias a todos los que se están conectando hoy día viernes y bueno, iniciando el mes de marzo, tercer mes ya de este año, vamos a hablar acerca de un tema importante, acerca de la alineación de ejes y su relación con la vida en el rodamiento. Es un tema sumamente importante y un poco curioso porque la alineación de ejes como tal hoy día sigue siendo considerada como una buena práctica del mantenimiento. En realidad, una muy buena práctica. Todavía no ha llegado al nivel de formar una norma ISO porque por ahí hay un poco de problemas y no se han puesto de acuerdo entre los fabricantes de rodamientos y los fabricantes de equipo original, los fabricantes de equipos de alineación láser principalmente. Pero yo creo que muy pronto se ha estado trabajando en un equipo ISO y muy pronto ya vamos a tener una norma como tal acerca de la alineación. Lo que sí es que hay normas donde la contemplan y hay unas donde toman a cabo este asunto. Bueno, entrando en materia, buenas prácticas del mantenimiento, alineación de ejes y su relación con la vida del rodamiento. Recordemos en primera instancia nuevamente cuál es la función del rodamiento y simplemente es la de transmitir cargas. Estas cargas pueden ser del tipo radial, pueden ser del tipo axial o pueden ser del tipo combinadas y vamos a tener diferentes tipos de rodamientos para diferentes tipos de soporte de cargas. De ahí que sea súper importante que conozcamos cada uno de estos rodamientos que estamos utilizando y que estamos montando en nuestras máquinas. Hablando de fallas de rodamientos, ¿cómo está distribuido el universo de porcentajes de fallas? Indudablemente, vemos que lubricación y contaminación, que van muy de la mano, estrechamente, se llevan más de la mitad o se llevan la mitad de fallos prematuros de rodamientos. Pero chequen esto, si hablamos del montaje, este 20% más la fatiga, este 15%, más otros tipos de daños donde vamos a meter la alineación, pues estamos juntando cerca del 50% también de fallas. Entonces, básicamente para ustedes ahí un tip, si cubrimos el campo de lubricación, buenas prácticas de lubricación con las buenas prácticas del montaje, pues bueno, estaremos salvando un gran porcentaje de rodamientos o evitando muchas de estas fallas prematuras. ¿Cuáles son las fuentes de vibración en nuestra maquinaria? Principalmente hay 5 fuentes de vibración. Tenemos un mal montaje del rodamiento. Si nosotros abusamos al momento de montarlo, es decir, si lo golpeamos, vamos a provocar una fatiga del rodamiento, una sobrecarga. Entonces, esto va a llegar a provocar una vibración a posteriori en la máquina. El ajuste entre el eje y el rodamiento o entre el rodamiento y su alojamiento, su housing. Ahí también vamos a tener un gran problema. Entonces, tenemos montaje, tenemos la selección del ajuste y para ello es sumamente importante. Cada vez que hiciéramos un cambio del rodamiento, es más, cuando sacaran el rodamiento, lo primero que deberían de hacer es agarrar un micrómetro, medir el eje, ¿sí? Para asegurar que esté dentro de una cierta tolerancia o medir el alojamiento para asegurar esta tolerancia. En muchas empresas dejamos esta práctica o esta operación a la gente de maquinados, a la gente que maneja el torno, a la gente que nos hace la reparación de los ejes. Confiamos en ellos que nos den el ajuste adecuado y muchas veces ellos nos piden el rodamiento para hacer las mediciones. Es más, algunas veces ellos no saben si lo que gira es el aro interior, si lo que gira es el aro exterior, si el rodamiento tiene un juego radial normal, un juego C3, un juego C4, un juego C2, cuál es la velocidad de giro, si la máquina está sujeta a cargas de impacto, cargas de choque, si la dirección de la carga es fija, es determinada o es indeterminada. Claro, ustedes que están en el piso, ustedes que están en su planta, son los que conocen de la máquina y son los que deberían de saber eso. Luego, tenemos otra de nuestras fuentes, el balanceo o el desbalance. El desbalance como tal, provocado
bien sea por agentes contaminantes, por ejemplo, en la industria del papel, por ejemplo, en la industria de alimentos, por ejemplo, en la industria del cemento y minería, en muchos lugares donde tenemos una alta concentración de contaminantes, muchas veces nuestros ventiladores de enfriamiento de los motores, si no están bien cubiertos o por el mismo diseño, se empiezan a llenar de unas partículas de pelusas, de contaminantes, y eso a la larga va a provocar un desbalance en nuestros ventiladores. Por supuesto, en la industria automovilística, en cabinas limpias, en el área de pintura, si de pronto todas esas partículas que están suspendidas en los álabes del ventilador se empiezan a acumular, pues van a provocar un desbalance que a la larga van a provocar la vibración en la máquina. ¿Correcto? Y por último, por supuesto, la alineación. Debemos de tener concentricidad en nuestros ejes, entre las dos máquinas que están conectadas. El acople, el acoplamiento, no está diseñado o no es la forma que nos va, no es el elemento que nos va a absorber la desalineación. No está ahí para eso, ¿eh? Está solamente para unir estas dos máquinas. De hecho, nuestras máquinas deben de manejar tolerancias muy por debajo de las marcadas por el fabricante del acople. Además de que los acoples debemos de hacer una distinción, si es un acople flexible, si es un acople rígido, cuáles son sus parámetros que pueden llegar a soportar. Es más, a mí me ha tocado ver muchas veces acoples que llegan a ser mucho más caros que el mismo rodamiento. Entonces hay que tener cuidado también con ello. Hablando de los inicios o de los problemas, de dónde se pueden originar los problemas, algo que es sumamente importante y que de pronto no ponemos la atención adecuada a ello, es la base de la máquina, ¿sí? La base de la máquina. Les pido por favor que la próxima vez bajen al piso o si ustedes están en campo, vean las bases de sus equipos, donde están asentados sus equipos, que no estén corroídos, que no estén oxidados, que no estén desnivelados, ¿sí? Que no tengan por ahí alguna deficiencia. ¿Por qué? Porque la base de la máquina al final del día es el elemento de una estructura diseñada para soportar esa máquina instalada. Va a transferir o va a ayudar a transferir las fuerzas dinámicas y estáticas producidas por sus equipos. Normalmente es una base de hormigón sólido para absorber estas vibraciones y puede llevar otros elementos por ahí, ¿vale? Pero es sumamente importante, es más, de las primeras cosas, ¿sí?, que deberíamos de tener en cuenta que nuestras bases deben de estar en perfecto estado. Desgraciadamente, a no ser que estés en una planta nueva, en una etapa de comisionamiento, o que tú seas encargado de instalar estos equipos por primera vez, es como le vas a tomar atención. Normalmente en mantenimiento ya nos dejan las máquinas trabajando, ya han estado trabajando durante mucho tiempo, tratamos de alinear las máquinas y de pronto les metemos un montón de calzas, lainas o shims que provocan un efecto adverso o un efecto contrario al que estamos buscando. Pero es sumamente importante revisar estas bases de la máquina. El principal o uno de los principales problemas de estas bases es cuando está fuera de planitud, es decir, cuando hay irregularidades en la superficie. Por ejemplo, la superficie puede estar inclinada, doblada o torcida. O cuando la corrosión o el desgaste, es decir, que puede provocarse por un daño por vibración o por oscilación, ha dañado la superficie debajo de la pata de la máquina. Muchos de mis colegas, cuando hemos realizado trabajos de alineación láser, nos damos cuenta que es de suma importancia hacer unas verificaciones, una prealineación. Y entre esas verificaciones sería revisar el estado de las bases, revisar el estado de los tornillos de fijación. Hay veces que nos enfrentamos a hacer un trabajo de alineación, no revisamos esto, y hay veces que los tornillos ya están capados, están sueltos, no están sujetos, o tenemos tornillos de diámetros inferiores y el resto de diámetros normales. Todo eso debe de estar previsto y deben de estar revisado antes de iniciar el trabajo de dicha alineación. Ahora bien, si no tenemos una base adecuada, ¿sí?, si nuestra base está doblada, está corroída, está pandeada, como gusten llamarlo, vamos a tener una distorsión del cuerpo de la máquina. La máquina va a querer adoptar la forma que tiene su base, provocando ejes doblados, ¿sí?, ejes con una distorsión, daño en rodamientos, sellos y acoplamientos. De ahí que sea sumamente importante revisar nuestras bases. Bien, este trabajo de alineación o el realizar la alineación de ejes, ¿qué tiene en común
con la lubricación del rodamiento. ¿Se acuerdan que al inicio de esta plática les mostré una gráfica donde más del 50% o el 50% de daños prematuros en rodamientos era por culpa de la lubricación? Bueno, pues la alineación también puede llevar a afectar estas prácticas de lubricación, ¿correcto? Entonces, debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, en este sencillo diagrama, ¿sí? Donde de cierta manera o teóricamente el rodamiento o la vida del rodamiento pudiera ser eterna siempre y cuando consideramos ciertos parámetros de lubricación. Por ejemplo, utilizar el lubricante correcto en la frecuencia apropiada, con la cantidad precisa, aplicándola en el lugar donde debe de ir, con el método más apto para hacerlo y en la condición adecuada. Esto solamente se aplica si ustedes llevan todavía la lubricación basada en tiempo, ¿sí? Realizando cálculos y realizando sus frecuencias de relubricación. Hoy día ya estamos en la posibilidad, ya tenemos la herramienta tecnológica y ya tenemos el conocimiento para realizar una lubricación basada en la condición, utilizando medios ultrasónicos para llevarlo a cabo. Pero si no, todavía hay muchas empresas en las cuales esto podemos llevarlo y se puede llevar de manera adecuada. Si algunos de estos seis parámetros está fuera de control, entonces la vida del rodamiento está comprometida. Tarde o temprano va a fallar. Y en el momento en el que falle, debemos de tener métodos de detección. ¿Qué es lo que estás utilizando para detectar esta falla? Y cuando se presenta, ¿cuál va a ser la estimación de vida remanente? Tú puedes utilizar análisis de vibración, puedes utilizar termografía, por supuesto que puedes utilizar ultrasonido. Ahora bien, si tú no cuentas con este tipo de herramientas, pues vas a utilizar otras, como puede ser tu mano, como puede ser estetoscopios, como puede ser escuchar la máquina. Por supuesto que son medios de detección, pero lamentablemente cuando tú ya tengas esa señal, pues ya va a estar cerca del fallo el rodamiento. Todo se trata entonces de la película lubricante. Esta película lubricante que nosotros, en cuestión de rodamientos, formamos a través de viscosidad del aceite o del aceite base, del lubricante seleccionado. Ustedes deben de tomar en cuenta este tipo de selección. No necesariamente el lubricar de más un rodamiento nos va a asegurar una muy buena película. No necesariamente el utilizar lubricantes de mayor calidad, rangos de temperatura, puntos de goteo, etcétera, nos va a asegurar una buena película lubricante. La película lubricante está dada por la viscosidad del aceite base y esa viscosidad es la resistencia a fluir de un líquido. La viscosidad se va a ver afectada principalmente por tres parámetros, que es la velocidad de giro, la carga a la que está sujeta y la temperatura de operación. Es por ello que cuando ustedes hacen una selección de lubricante, estos tres parámetros siempre lo deben de tomar en cuenta. Y más aún, ¿cómo se va a comportar ese aceite o esa grasa que han seleccionado a la temperatura de operación de su equipo, a la temperatura de operación requerida? Hablando de rodamientos, podemos formular tres tipos de películas lubricantes, y esto está dado por la teoría hertziana y por la teoría de Strybeck, donde nos manejan diferentes tipos de, cuál es su interrelación entre los diferentes tipos de películas lubricantes y el coeficiente de fricción que se genera. Por ejemplo, si yo no tengo una muy buena selección de lubricante y no formo una buena película lubricante, seguramente voy a estar cayendo en una lubricación de capa límite, una lubricación límite, en donde las partículas, recuerden que si nosotros pudiéramos ver en el microscopio un pedazo de esta esfera, de este elemento rodante, y un pedazo de la superficie de los caminos de rodadura, al final veríamos que no son completamente lisas, son superficies rugosas, ¿sí? Crestas y valles. Entonces, estas crestas y valles tratan de chocar. El gran trabajo del lubricante es separarlas efectivamente. Si no lo llevamos a cabo, pues va a haber puntos donde van a estar ahí uniéndose y se van a provocar soldaduras en frío,
generando mayor fricción en el rodamiento. Entonces, la película lubricante es fundamental. Ya hablaremos en algún momento más acerca de estos tipos de películas y cuál es la mejor forma de mantenerlas. Pero hoy día vamos a hablar acerca de la alineación. Perdón, la fórmula básica de cálculo de vida del rodamiento tiene ya varios años, es la fórmula de Palm Green, ¿sí? Y está dada en base 10 de vida, ¿sí? Y está dada por la capacidad de carga dinámica del rodamiento, es decir, la carga que viene en el catálogo del rodamiento de su fabricante. ¿Cuál es la capacidad de carga dinámica? Es esta letra C, dividido en la carga dinámica equivalente, dividido entre la carga dinámica equivalente. Es decir, ¿cuál es la carga real a la que está siendo sometida ese rodamiento? Y todo esto elevado a un exponencial dependiente del tipo de elemento rodante. Entonces, si nosotros tenemos una P, carga dinámica equivalente, muy pequeña, el rodamiento va a sufrir. ¿Por qué? Porque el rodamiento necesita una carga mínima requerida para estar trabajando. Con esto yo puedo obtener vidas infinitas, vidas de millones de horas, pero al final del día nos está provocando que el elemento rodante o que el rodamiento esté flotando. Por ejemplo, cuando ustedes hacen pruebas de vacíos de sus equipos, mandan un equipo a reparar, ustedes mismos lo reparan y de pronto dejan el equipo girando sin ningún tipo de conexión o sin ningún tipo de acoplamiento, entonces caemos en este rango, en un efecto de flotación. En cambio, si esta P crece, si esta carga dinámica equivalente crece y se acerca a la capacidad de carga dinámica del rodamiento, entonces su vida va a disminuir considerablemente. Puede llegar a soportarlo, sí, pero se afecta a la duración en horas, revoluciones de giros, etcétera, del rodamiento y también va a dañarse. Esto es lo que pasa con la alineación, o más bien, con la desalineación. Una desalineación al final del día va a ser una sobrecarga o va a provocar una sobrecarga en el rodamiento. Un estudio que hizo uno de los grandes fabricantes, NSK, hace algunos años, nos dice, vean, esto es muy curioso, aquí tenemos la capacidad o la carga a la que está sujeta el rodamiento y aquí tenemos el porcentaje de vida del mismo rodamiento. Partiendo del punto de aplicarle este tipo de carga y con la máxima duración de vida, a mayor carga, la vida del rodamiento va a ir bajando considerablemente. Entonces, los fabricantes de equipo original, ellos ya toman en cuenta cuál va a ser la carga dinámica equivalente a la que está sujeta el rodamiento. Es más, rápidamente, si ustedes tienen una máquina que está sufriendo de cambios frecuentes de rodamiento, si ya se fijaron en la alineación, ya se fijaron en la selección de lubricante, ya se fijaron incluso en las marcas de rodamientos, están comprando marcas top y aún así tienen cambios frecuentes de estos rodamientos o un funcionamiento insatisfactorio de su maquinaria, tendríamos que hacer un estudio de cargas para saber en qué rango estamos trabajando, para provocar un rediseño de este tipo de rodamiento, si es que es el caso. Pero vean qué interesante es esto. Entonces, el fabricante del equipo original siempre va a buscar un punto adecuado en donde va a optimizar la utilización de este rodamiento, donde va a encontrar la mayor vida de este rodamiento. Por supuesto que hay rodamientos que soportan desalineación, por supuesto, pero ojo, no quiere decir que ustedes vayan a utilizar rodamientos que soporten desalineación y despreocuparse por no alinear sus maquinarias. Por supuesto que no. Esa desalineación es inicial y solamente son unos grados. Es más, el rodamiento que más soporta desalineación es el doble hilera de rodillos a rótula, ¿sí? Doble hilera de rodillos esféricos de la serie 241, puede llegar a soportar hasta 3.5 grados de desalineación inicial. 3.5 grados, lo cual es una barbaridad. ¿Sí? Si tengo un eje de estas dimensiones, por supuesto que 3.5 grados no es nada. Pero si tienes un eje de más de 1 metro, 2 metros, dependiendo del tipo de industria, pues esa desalineación lo va a hacer. Los que trabajan en la industria papelera, en sus cilindros secadores, en sus cilindros de la máquina de papel, muchas veces van a ver cómo hasta eso pueden llegar a estar pandeados estos cilindros y los rodamientos de los extremos están absorbiendo ese tipo de desalineación. Pero son muy pocos los rodamientos que la soportan.
El resto no llega a soportar ningún tipo de desalineación. Hablamos del rígido de una hilera de bolas, los de la serie 6000 que ocupan en sus motores eléctricos. Hablamos de rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular para aquellos que tienen equipo de bombeo. No soportan ningún tipo de desalineación. Y ahí es donde se provocan los daños. Vamos a tomar el ejemplo de esta bomba. Es una bomba muy sencilla. Muchos de ustedes en sus centros de trabajo tienen este equipo, la configuración muy básica, motor acoplado con bomba. Y muchas de estas bombas llevan una pareja de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular que tienen que ir apareados. Ustedes tienen que saber en primera instancia cuál es el tipo de apareamiento que van a lograr o que quieren realizar. ¿Es un tándem? ¿Es un cara con cara? ¿O es una espalda con espalda? El equivocarnos, el no tener información, el no tener los planos de armado, el no saber cuál es el arreglo adecuado, va a ocasionar que algunas veces sus personal les reporten, oigan, hoy pusimos una pareja de rodamientos y nos duró un turno o lleva ya una semana trabajando, pero la bomba está vibrando y está trabajando a altas temperaturas. Y llega que lo paren, y que le hagan cambios de rodamientos. Otras veces puede ser que se equivocaron y pusieron un arreglo tándem y la bomba ni siquiera alcanzó a llegar a los 5 minutos de operación cuando ya se destrozó totalmente. Y otras veces, bueno, quizá utilizar un arreglo espalda con espalda que pudiera ser el arreglo adecuado y entonces asegurar la vida de la máquina y entran ahí en duda de decir, bueno, ¿por qué algunas veces sí me queda bien o por qué algunas veces no dura lo que esperamos? Y nos vamos por las marcas del rodamiento o nos vamos por las personas y ya hasta de pronto tienes ahí un mecánico o un técnico especialista exclusivamente para hacer montajes de esas bombas porque él ya sabe cómo tratarlas. No, simplemente es el conocimiento o el desconocimiento de este tipo de arreglos. La desalineación como tal. Vean, se hizo también un estudio considerando dos rodamientos, rígido de una hilera de bolas y uno de rodillos cilíndricos, el 6200 y un NNU 315, con diferentes tipos de juego radial internos, los famosos C3 o juegos normales o juegos C4. Y al final de cuentas, en ese estudio, el resultado fue que con desalineaciones arriba de 2 mils de pulgada, de 2 milésimas de pulgada, se pueden llegar a obtener hasta un 10% de reducción de vida en el rodamiento. Así de importante es la alineación de sus ejes. Por supuesto que tiene que ver la falta de alineación con la vida del rodamiento. Va a afectar esos esfuerzos, esos sobreesfuerzos van a afectar directamente a la película lubricante, no se va a acabar de formar, entonces vamos a tener contacto metal con metal, provocando ese daño prematuro. La alineación de ejes como tal, la alineación de ejes como tal, en el manual de alineación de ejes de John Petrovsky, nos menciona que la alineación correcta de ejes reduce las excesivas fuerzas axiales y radiales en los rodamientos para asegurar su vida funcional y la estabilidad del eje, afectada por su dinámica condición operativa. En pocas palabras, resumiendo, ¿cuál es la afectación de la alineación o la falta de la alineación con la vida del rodamiento? Simplemente que lo vamos a estar sobrecargando. Y hablando de alineación, miren, ustedes pueden utilizar el método que ustedes consideren adecuado en cuestión de su capacidad de personal, las habilidades y el conocimiento de su personal y, por supuesto, el presupuesto que tengan en la empresa. Hasta una regleta, hasta un pedazo de cuchilla de cegueta, ¿sí?, que la pongan entre coples, es mucho más a que no estuvieran haciendo nada. Por supuesto que esas reglas o esos niveles, es mejor que no hacer nada, va a ser rápido y sencillo, aunque la precisión va a variar mucho entre usuarios. Depende de dónde cómo la pongas, dónde la coloques, etcétera. Entonces, ¿es mejor que no hacer nada? Sí, pero no es nada preciso, sí va a ser muy rápido y por supuesto que es fácil de usar. Luego tenemos lo tradicional, que ya está pasando mucho más de moda, ya está quedando más como una
linda tradición o una linda costumbre el alinear con carátulas. Y digo, ¿por qué está pasando de moda? Porque tú tienes que tomar en cuenta que tus bases magnéticas o tus abrazaderas que van en el eje estén bien colocadas, estén bien firmes, que las barras estén totalmente rectas, bien maquinadas, ¿sí? Que ahí, aquí en el muñón o en el husillo donde se conecta tu indicador de carátulas no quede ningún juego. Y por supuesto que debes de tomar en cuenta los tres diferentes o los tres principales pasos para alinear con carátulas. La medición, hacer una medición correcta dependiendo del tipo de alineación con carátulas que estés haciendo, indicadores reversos, etcétera. Hacer el método gráfico y hacer el método matemático. Si tú tomas en cuenta estos tres principios, probablemente estés haciendo una muy buena alineación de ejes con carátulas. Entonces, vas a necesitar entrenamiento. Hoy día mucha gente solamente se ha pasado ese conocimiento de boca en boca y a través del tiempo, ya solamente hoy día colocas tus indicadores y tienes ahí un espejito y estás viendo si quedó bien o quedó mal. Te va a llevar tiempo en la medición. Si estás haciendo el método adecuado, los cálculos, tienes que hacer cálculos, por supuesto, y lo que ya había hablado, el equipo debe de estar en buenas condiciones. Entonces, ¿es un método preciso? Por supuesto que lo es muy preciso. Y a mí me ha tocado casi echarme competencias, yo con mi alineador de ejes y otra persona con su alineador de carátulas, y la verdad es que nos damos un buen tiro y nos quedan muy parecidas las cosas. Sí me he encontrado, esto sí en honor de la verdad, sí me he encontrado personas que de experiencia y con años que alinean con carátulas de una manera hermosa. Es rápido, dependiendo si tienes el conocimiento o la experiencia, fácil de usar, lo mismo. Pero en general, para las nuevas generaciones, pues a lo mejor tenemos un poco de problemas en la utilización de estos métodos. Y por último, los sistemas láser. Hoy día tenemos infinidad de fabricantes de sistemas láser de alineación, infinidad de rangos de costo. Los encuentras desde costos extremadamente bajos. Es más, a mí me ha tocado ver sets de alineación con carátulas que sobrepasan el costo de un equipo de alineación láser. Entonces, eso es algo a considerar. Y también debes de considerar qué tipo de alineación vas a llevar a cabo en tu compañía. Por ejemplo, si solamente tienes equipos de alineación sencilla, es decir, una máquina conectada con otra, quizá no debas de buscar otro tipo de características. Pero si en tu planta tienes ejes cardanes, tienes trenes de máquina, tienes máquinas que no se pueden alinear de manera acoplada, etcétera, entonces tienes que buscar otro tipo de características y por supuesto que eso va a elevar el precio. No tanto, porque hoy día ya con la inclusión de componentes electrónicos, lo cierto es que ya tenemos alineadores de un precio muy económico. ¿Sí? Y hay unos muy buenos y hay unos pues, que son más sencillos. Entonces, son modernos, ¿sí? Son precisos, siempre y cuando también les lleves a cabo una buena calibración. No dejes pasar más de año y medio sin mandar a calibrar tu equipo. Si lo puedes calibrar cada año, perfecto, pero no más de año y medio. Me ha tocado llegar a empresas donde tienen alineadores desde hace 10, 15 años y en la vida los han alineado y de pronto siempre me preguntan, ¿por qué cuando mido con carátulas y por qué cuando mido con mi alineación láser nos dan mediciones distintas? Bueno, pues ahí puede ser. Es rápido, es intuitivo, ya no tenemos miedo a utilizar las nuevas tecnologías, ya es parte integral, ha sido muy orgánico el pasarnos a utilizar un touch, a ver una pantalla, etcétera. Es intuitivo, necesita poco entrenamiento. Ahí sí necesitamos aterrizar bien las bases de la alineación de ejes. De otra forma, la curva de aprendizaje de tu gente pues va a tardar un poco más y van a estar echando a perder para aprender. Entonces, yo sugeriría un buen entrenamiento para este tipo de equipos. Entonces, resumiendo, es preciso, sí, es muy rápido, por supuesto, y es fácil de usar. ¿Correcto? ¿Por qué la alineación de ejes tiene tanta importancia en la instalación de la maquinaria? Entonces, bueno,
va a reducir las fallas de los sellos, va a incrementar sustancialmente la vida del rodamiento, va a reducir la tensión de los rotores, va a rebajar el consumo de energético, va a reducir las fallas anormales y va a incrementar la vida útil de los componentes, así como reducir las fallas de los acoplamientos. Es más, si quieren, olvídense de todos estos datos. Si tú en tu planta no tienes un alineador de láser y estás convencido que esa es la tecnología que tienes que utilizar, no hay mejor forma que hacer una justificación económica que con el ahorro de energía. Por supuesto, tú tienes que tener unas rutinas de medición de amperaje. Previo a la alineación, tienes que estar midiendo cuánto amperaje es el que estás registrando en tus equipos. Después de la alineación, cuánto amperaje es el que estás midiendo. Eso relacionarlo con el costo kilowatt por hora industrial en tu área, hacer por ahí una serie de cálculos y vas a obtener un buen tipo de ahorros en tus equipos. Estos daños, relacionándolos como tal en el rodamiento, y nuevamente, y siempre voy a estar haciendo mención de nuestra hermosa norma ISO 15243, los podemos estar nosotros poniendo, por ejemplo, como una deformación plástica debido a una sobrecarga. Ahí es donde vamos a encontrar el tema de la desalineación. Cuando hago los estudios de análisis de fallas de rodamientos, la verdad es que hay veces que la gente quisiera encontrar daños muy raros, muy diferentes, que yo les dijera, ¿sabes qué? Es que el fabricante del rodamiento se equivocó, fabricó mal un rodamiento y eso causó el daño de tu máquina. ¿Sabes qué? Es que tu máquina está muy mal diseñada y necesitas cambiar estos rodamientos y por eso están fallando. Fíjense que no. La verdad es que muchas de estas fallas son provocadas, la gran mayoría, por nosotros mismos, ¿sí? Y tenemos que estar al pendiente de ellas. Por ejemplo, la desalineación. Y esto es lo que puede llegar a provocar de manera muy extrema una desalineación en tus rodamientos. ¿Sí? Vamos a provocar este tipo de fracturas sucias. Va a afectarse, por supuesto, la lubricación del rodamiento. La jaula o el separador va a verse comprometido. Los alvéolos van a perder geometría y ahí vamos a poner, y ahí va a provocarse el mayor daño. Si tu máquina está desalineada, la película lubricante le va a costar trabajo formarse, la jaula va a ser la primera en desgastarse, va a provocar un aumento en este espacio donde van contenidos los elementos rodantes, incluso pueden llegar a atravesarse, a interferir ahí los rodamientos, llevando a falla tu rodamiento. Como conclusión de esto, yo les sugiero que si hoy día no es una práctica común el alinear sus ejes, que lo hagan. Si hoy día solamente estás dejando la alineación de ejes y poleas, porque por supuesto que las poleas también se alinean, solamente para equipo crítico o equipo más grande o equipo más caro, hazlo para aquellos equipos pequeñitos, que seguramente son el mayor porcentaje que hay en tu planta y ahí vas a tener un gran punto de ahorro en ellos. Utiliza el método adecuado, entrena a tu personal, capacítate en rodamientos, capacítalo en la utilización de estos equipos y con ello podemos asegurar o ponerle un granito más de confiabilidad de vida en el rodamiento. Pues bueno, hemos terminado. Muchas gracias a todos. Creo que todavía nos quedan por ahí algunos minutos. Entonces, si alguien tiene una pregunta, adelante. Si no, les dejo ahí mi correo electrónico. Síganos en nuestras redes sociales. Esto a sus órdenes. Cualquier duda técnica que tengan, por supuesto que me la pueden hacer llegar al correo o aquí mismo en el chat y le damos salida. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces, por mi parte es todo. Les agradezco su atención y bueno, nos vemos a la próxima. Próximamente estaremos hablando de las siguientes buenas prácticas del mantenimiento, cómo lubricar de manera adecuada el rodamiento, cómo dar el ajuste y tolerancia en el eje de manera correcta, cómo seleccionar el lubricante adecuado, qué es lo que debemos de hacer para tomar en cuenta y cuando falla el rodamiento, cómo lo vamos a analizar. Entonces, no se pierdan esta iniciativa de la Copiman y de AMGA. Todos los viernes tenemos estos cursos a las 10 de la mañana, son gratuitos. Por favor, esparzan la noticia, pásenlo a su personal, a sus amigos, etc. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima.